11 de la mañana con 14 minutos, estamos en combinación clave. Estamos abriendo nuestros archivos. Con un personaje en particular que coincidimos que fue el jefe nuestro. Gran jefe para quienes fuimos queridos por el personaje. Porque digo que nosotros estamos abriendo nuestros archivos porque tenemos invitados, como siempre, al Archivo Nacional. Estamos con Emma de Ramón, ella es profesora de historia, es licenciada en Teoría de Historia del Arte, licenciada en Estética también, doctora en Historia, es subdirectora nacional de Archivos y conservadora del Archivo Nacional. Ha estado varias veces con nosotros en nuestra sección donde estamos contándole más de lo que tenemos, de lo que guardamos de nuestra propia historia para reconocernos, en fin, que es el Archivo Nacional. Y hoy día para mí es especialmente particular porque alguna vez Emma incluso nos dijo, mira, no hay tanta presencia de mujeres en la historia a propósito de lo que contiene el Archivo Nacional. Y de eso vamos a hablar. Mujeres con poder en la época colonial. Pero sí, son muy malas. Con estos ejemplares. Perdón, yo tengo varias preguntas que hacerle a Emma respecto a lo mismo, a esto de la supuesta maldad, o es que, bueno, no quiero adelantarme, pero le vamos a ir preguntando a Emma Ramón porque vamos a hablar de Catalina de los Ríos y Lisperguer, la Quintrala. No sé, yo creo que es de la... Hablamos, a ver, en la historia que nos enseñan, esta del colegio, digo yo, hablamos de cuántas, unas 3 mujeres nomás en toda la historia de Chile, hablando desde la época de la conquista para adelante. Serán 3 mujeres las que a uno le quedan en la cabeza dando vuelta. Emma, primero, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Bien, estábamos hola. Conversando antes, echando la talla. Claro, hay bien pocas mujeres en realidad y todas son, siempre digo que son una es perversa y la otra en realidad se quedó en la casa cosiendo una bandera, que es Javiera Carrera, ¿no? Y la otra puede ser tal vez doña Carmela Carvajal, la viuda de Prat, que también era otra buena señora que tenía hijos y cosía, le mandaba pañuelos a Prat y lo quería mucho, época, que está re bien. Claro, lo que pasa es que lo que hay que pensar siempre es que lo que decimos, ¿no? Que la construcción es una historia, perdón, la historia es una construcción. Uno en el fondo ve lo que está buscando y eso es lo que interpreta. Y la construcción de la Quintrala es la construcción de Benjamín Vicuña Maquena, que es un personaje muy interesante del siglo XIX, pero un hombre del siglo XIX, un fundador de la República de Chile, que yo creo que más machista que eso debe ser difícil de encontrar en el mundo, incluso en el mundo árabe hoy en día, te diría yo. Tiene mucho que ver con que la historia la escribieron hombres. Los libros lo hicieron hombres, digamos. No solamente eso, no es claro, los libros, claro, la historiografía fue fundada en Chile por hombres fundamentalmente, pero además lo que pasa es que había una idea, fundamentalmente durante el siglo XIX, que las mujeres éramos o sea, las que no éramos brutas éramos malas, digamos, porque está esta conciencia de la debilidad. O sea, el sexo débil, digamos, en el fondo somos las mujeres, por una serie de interpretaciones históricas, ¿te fijas, Pancho? Que vienen fundamentalmente de la interpretación bíblica de Eva. Entonces, la posibilidad es esto de esta mujer que pervierte, que es Eva, ¿no? Y la otra alternativa es esta mujer absolutamente pasiva que recibe, ni siquiera después de haber tenido un tremendo carrete y, no sé, y por último un flechazo con un personaje, tener un hijo, sino que es Dios el que la posee, ¿no? Sin que ella ni se entere y simplemente diga, bueno, ya me llevo esta carga de ser madre de Dios, digamos. Entonces, si tú ves así, las mujeres estamos muy simplificadas por la interpretación masculina en esa época. Y naturalmente entonces en eso no tenemos pensamiento, no tenemos propias ideas, no tenemos identidad propia. Y somos lo que los hombres construyen de nosotros, o sea, fundamentalmente madres y esposas. Y ese es el problema. Y si no, brujas, diablas, lo peor, la más mala de todas. Se mantiene. Yo todavía tengo amigos que me dicen que tenía un carácter fuerte, como tantas mujeres hoy día. Bueno, que eso es súper interesante. ¿Qué contienen los archivos puntualmente sobre esta figura que es tan mítica para Chile? Ha inspirado películas, telenovelas. 2 teleseries. 2 teleseries. Varias novelas. Y se construye tanto alrededor de ella que es la Quintrala. Claro, claro, y es una de las cosas que llama tanto la atención. ¿Por qué este personaje tan malévolo
a partir de documentación que es mínima en realidad, que hoy día podemos presentar. Vicuña Maquena presenta en su novela, que se llama Los Lisperger y la Quintrala, que en realidad es una preciosa interpretación de la época colonial en Chile. A mí me encanta, le saco todas estas cosas de la malévola, esa pécora y no sé qué más, que está todo llena la novela de eso. Si uno le saca esa, digamos, esa cantidad de adjetivos, se queda con, yo pienso, uno de los mejores libros de historia colonial que se han escrito. Él cita un montón de documentos que hoy día nosotros no conocemos. Cita muchos documentos que estaban en poder de particulares, de personas, ¿no? Y que nunca llegaron al Archivo Nacional. En 1860, 70, que está escrita esta novela, esta crónica, no existía el Archivo Nacional, todavía no había sido fundado. Entonces, claro, seguramente habían familias que tenían documentos, él los vio otras cosas en España, y aquí en Chile concretamente nosotros lo que tenemos son dos cosas. Son primeramente el testamento de la Quintrala, de doña Catalina, y luego tenemos un sumario que se le hizo muy tarde, cerca de su muerte, porque se le había acusado de maltrato de indígenas, ¿no? En esa época, cuando a uno le entregaban indígenas en encomienda, que era la forma en que se usaba el trabajo de los indígenas, había la obligación de cuidarlos, protegerlos, darles doctrina, abrigo, una serie de cosas. Y en caso de que eso no se cumpliera, se acusaba al dueño de lo que se llamaba sevicia, que era un delito. Que está lleno de acusaciones de sevicia en la época colonial, le habría que decir. Entonces ella no era la única, no era la única. Se le acusó de haber maltratado mucho a una negra, a una esclava, y que a raíz de eso murió. Y está el documento, pero realmente mandaron al fiscal a hacer una investigación sumaria, al fiscal de la audiencia, y el fiscal no encontró nada, y incluso desenterró se hizo una exhumación del cadáver de esta mujer, y según él no vio absolutamente nada. Claro que debe haber pasado un buen rato, o sea, el cadáver debe haber estado ya bien consumido, ¿no? Además todo esto era en la Ligua, había que viajar, el viaje tomaba tiempo. En fin, entonces no encontró nada y con eso se sobreselló el caso y nunca, en realidad, la persiguieron realmente. Esos son los dos documentos que nosotros tenemos. Y lo otro es esto que es casi un documento, que es el libro de Vicuña Maquena, sobre el cual se inspiran todos los demás, la novela de Margarita Petit, por ejemplo, la novela de Mercedes Valdivieso, todas las películas, la serie de televisión, incluyendo la de Raquel Argandoña, ¿no? Sí. Todas se inspiran en lo que dijo Vicuña Maquena, que habría visto estos documentos que hoy día ya no existen, excepto estos dos que estoy mencionando. Es fuerte porque te preguntan quién es el personaje malo por excepción en la historia de Chile y tú decís la Quintrala. Y sin mucho fundamento, digamos. Fundamento histórico no hay para decir eso. Mira, yo no sé, Perdón, pero a uno le enseñan que es la mala de la historia todo el rato. Así aparece. Se te va a aparecer la Quintrala. Sí. Claro. Yo eso ya no lo digo, pero... Yo mucho después, he escuchado discusiones de historiadores, en fin, que ponen cierto cuestionamiento a esta figura tan mala de una mujer y se preguntan si no es una mujer que tenía un carácter sumamente fuerte nomás y que escapaba, una personalidad que escapaba a la época. Entonces, en ese momento en que la mujer tenía esas características, no tenía derecho básicamente a nada y era básicamente la madre la que tenía que engendrar los hijos. Una mujer que escapara de ese molde era una mujer mala, era alguien que estaba a lo mejor, no sé, poseído por el diablo, tenía otras características. Yo mucho después vine a escuchar esta discusión respecto a quién era efectivamente la Quintrala, digamos. Sabes que hay varias cosas que se mezclan aquí, porque para empezar hay que entender que esta era una sociedad súper violenta. Nosotros todos no pasa nada aquí en comparación con esa época. Hay muchos relatos de la época colonial que hablan de cosas terribles que ocurrían. La gente se andaba matando en el fondo, había mucha facilidad para que uno quedara, finalmente se enfermara, se muriera por enfermedades además que eran feas, y eso mismo le ponía violencia al mundo, y además habían posibilidades de que uno lo mataran o se muriera porque se caía, se golpeaba, en fin. Tanto era así que en la Plaza de Armas, donde está por el costado la calle 21 de Mayo con la Plaza de Armas, ahí el costado donde está la municipalidad, ahí sí. Daba en esa parte daba la cárcel pública.
Y la cárcel no era lo mismo que hoy día, ¿no? Que hay un rancho y esas cosas, sino que había una reja y se asomaban los presos, eso lo cuentan las crónicas, sacaban la mano, ¿no es cierto? Esta mano se me ocurre harapienta, sucia, sin nada, así a pedir que por favor le dieran pan y eso. Y a veces las familias iban a dejarles comida. Pero además, frente a esa reja, se ponían todas las mañanas los cadáveres que habían sido encontrados por ahí, por las zanjas, por ahí botados muertos, acuchillados, para que la gente los reconociera. Además de eso, habían ejecuciones públicas de gente, de ladrones, por ejemplo, de personas malas, de, qué sé yo, bandoleros en los campos, y los colgaban ahí mismo, al lado de esas, en 21 de mayo, con catedral, digamos, para que se hagan la idea. Ahí estaba la horca y de ahí dejaban colgando a los criminales, hasta que, bueno, entraban los pájaros, le sacaban los ojos, el muertito en el fondo al final, acogotado aquí, se caía la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, y recién ahí lo recogían y lo iban a enterrar, porque era uno de los castigos, era que los demás entendieran lo que pasaba, que era terrible. Y además de eso estaba el cepo, digamos, el lugar, se llamaba el rollo, que era el lugar donde ponían en otro castigo, ¿no? A la gente ahí se hacía sol, a morirse calor, y se hacía frío, a morirse frío. Y también la gente se acercaba, les daba agua, si les tenía compasión y cosas así. O sea, hay que imaginarse que esta sociedad no tenía estos principios de respeto a los derechos humanos, ni respeto a los niños, ni una de las cosas que tenemos nosotros, que era una sociedad violenta, que además la gran mayoría de la gente que llegaba a Santiago y a otras ciudades venía de la guerra de Arauco, que era una guerra violentísima además. Y además de eso, la falta de derechos de las personas que eran indígenas y negros fundamentalmente. Pero además la Quintrala tenía otra característica, y era que era criolla, es decir, que ella había nacido aquí en Chile, en Santiago, y que además era nieta, bisnieta en este caso, de una indígena. Y eso comenzó a ser un problema desde mediados del siglo XVII para adelante, porque cada vez más llegaban europeos que en el fondo hacían desmentir a las mujeres locales su origen mestizo. Entonces, todas las mujeres con poder de la época eran todas absolutamente blancas, menos esta, que además se reputaba, digamos, ella le parecía que era muy bueno, esto de que su bisabuela había sido indígena y había sido una princesa, que es la famosa Elvira de Talagante, ¿no? Hija de Bartolomé de Talagante, que era el podríamos decir, como embajador inca en la zona en el momento que llegaron los españoles. No solo eso, sino que además ella se sentía descendiente de los incas, ¿no? Del Tahuantinsuyo y todo el asunto. Y además se sentía hija y nieta de los conquistadores, lo cual también era verdad, porque sus dos abuelos habían llegado con Pedro Valdivia en el momento de la conquista. O sea, habían hecho todo el viaje desde el Cusco hasta acá Santiago, espada en mano, luchando contra los indígenas, se habían instalado acá, habían pasado las de Quico y Caco y finalmente habían logrado armar esto. Por eso ella era una de las mujeres, ¿no?, y una de las personas más ricas de Chile, la Quintrala específicamente. Y sacó todos los ejemplos de su abuela, que era derechamente la hija de la cacica, que es esta, que sale tan destacada en la película de Sabatini, ¿no?, en la serie de Sabatini. Sí. Doña Águeda Flores, que es un personaje realmente espectacular de la historia de Chile, también poderosísima, que al contrario de la Quintrala, ella sabía leer y escribir, que además era seguramente bilingüe, porque fue criada entre los indígenas en Peñaflor. Y luego, cuando ya fue más grande, la llevaron a Santiago y ahí la enseñaron a ser mujer española y la casaron con un alemán, digamos, que es este. Además, las series de televisión, como la de Sabatini, por ejemplo, es relativamente fiel con el libro, ¿no? Con el libro de Vicuña Maquena. Claro, sigue el libro de Vicuña Maquena. Lo que muestra esa serie en concreto es una mujer, a ver, para que se entienda bien, para no decir tentadora, con el cura, por ejemplo. Ah, sí, es que todos esos mitos son... Pero nada tan extraño, digamos, si tú lo traes a los días de hoy, esas cosas pasan en la sociedad. No es una cuestión que vayas a criminalizar a alguien, pues se metió con un cura, no. Maltrato de indígenas, que era algo habitual en la época, no se le ven asesinatos, por ejemplo. Esa aura de maldad que se le da a la Quintrala parece más animadversión personal que
que real a la luz de lo que uno conoce, de lo que ha podido ver, digamos. Claro. Es que ahí es donde está lo que yo te decía, que la historia se construye. No es un reflejo de la realidad necesariamente. Es decir, que en el fondo un historiador lo que hace es que busca estos documentos, otros, tiene su propia historia personal y su ideología, y a partir de eso lo construye. O sea, seguramente que Vicuña Maquena lo que hizo fue ver ciertas cosas en la Quintrala, que en realidad, o construirlas, digamos, porque en el fondo las sacó de su contexto, y lo que hizo fue una diatriba respecto de las mujeres de su época, que las mujeres de su época no podían envenenar al padre, ni podían andar tentando a los curas, ni podían hacer ni una de esas cosas, cuando en realidad en el siglo XVI y XVII, no quiero decir que haya sido bueno envenenar al padre y esas cosas, no, pero lo que pasa es que, por ejemplo, el concepto de amor era totalmente distinto al nuestro. O sea, había mucho más libertad sexual para las mujeres también. Y el matrimonio era una institución social y fundamentalmente económica que hacía que dos personas se unieran y eventualmente tuvieran hijos, pero en realidad cada uno de los cónyuges andaba por su lado, enamorándose de quien quería y teniendo muchas veces vida sexual con ellos e incluso hijos, tanto hombres como mujeres. Y era aceptado. Aceptados. Por ejemplo, doña Águeda Flores, que era la abuela de esta señora, que además la crió, que eso es importante tener en cuenta, de esta doña Águeda, la cuidó hasta la muerte prácticamente una muchacha que se llamaba a su vez Águeda Flores, y a mí, pero estoy absolutamente segura que era hija de ella. Que es que evidente por la forma que la trata, porque hay mucho más información de doña Águeda Flores, curiosamente, que de la Quintrala, de su nieta. Y la forma en que la trata, etcétera, es evidente que tienen una relación un poco mayor que simplemente una amistad, ¿no? Entonces, bueno, es una sexualidad también distinta, te fijas, un mundo distinto, una sexualidad distinta, y el ser mujer mestiza, que además se enorgullece de eso, y extraordinariamente rica, pero en unos niveles que realmente nosotros hoy día ni siquiera conocemos, hace que en el fondo mucha de la sociedad también la empiece a acusar de una serie de cosas que seguramente cometían igualmente los hombres que estaban a su alrededor. Violaban a las indígenas, les pegaban a todo el mundo, cuando alguien se le atravesaba los mataban, ¿no? Pero este hecho de que sea mujer fue el que tomó Vicuña Maquena para decir, ven, las mujeres no tienen que ser así, tienen que ser calladitas, ¿no? De su casa, no pueden andar tonteando ahí con curas, ¿no? Ni matando a sus padres, que eso pero para Vicuña Maquena es la peor de las aberraciones. Son las 11:31. Vamos a seguir conversando con Emma de Ramón. Ella es historiadora, es subdirectora nacional de archivos y conservadora del Archivo Nacional. Estábamos hablando de mujeres con poder en la época colonial y los archivos o los registros que existen. Estábamos específicamente hablando de Catalina de los Ríos y Lisperger, conocida como la Quintrala para todos. Yo dejo plantear una pregunta antes de irnos a la pausa a Emma de Ramón, y es: ¿cuántas otras mujeres aparecen mencionadas o con documentos, con documentación en los archivos como para tenerlas presentes y que su presencia tenga que ver con algún tipo de manejo de poder? ¿Existe eso o no? Emma, a la vuelta, hacemos una pausa. Volvemos. Mujeres con poder en la época colonial, y bueno, todo el primer bloque estuvo dedicado a Catalina de los Ríos y Lisperger, la Quintrala. Yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, Emma, ¿cuántas otras mujeres están documentadas en el archivo que tienen que tienen referencia en el archivo por algún tipo de ejercicio de poder? ¿O es muy aventurado lo que pregunto? No, para nada. La verdad, a mí se me vino al tiro a la cabeza doña Marina Ortiz de Gaete, por ejemplo, que era la viuda de Valdivia. Ella llegó justo cuando Valdivia murió. Valdivia la había invitado a venir, y en fin, ella venía con todo el tropel de gente, porque además esos viajes eran para no volver nunca más. O sea, si es que llegabas, si es que no te hundían el barco, porque piensa tú que pasaban por el Caribe y ahí estaba eso, pero infestado de piratas, de corsarios, y habían además guerras importantes
Entonces la verdad es que era una aventura venirse a este mundo. Pues había que pasar por Panamá, las enfermedades que ahí había, luego bajar por el Pacífico, ¿no es cierto?, hasta Chile, también por todo el Caribe, o sea, era una gracia llegar. Perdón, ¿cuánto demoraba ese viaje? Como 3 meses. Ya. Eso era o sea, arriba del barco y luego bajando y de nuevo en el barco. Haciendo todo entonces lo preparaban durante años y se venían con mucha gente. Ella se vino con varias sobrinas, hermanas, parientas, solteras, para casarlas, porque acá en el fondo los hombres estaban, entre comillas, solos, no se casaban con estas mujeres que eran, recién convertidas, si es que estaban convertidas, las indígenas. Y además, bueno, que no tenían las costumbres españolas, etcétera. Entonces, como eran cristianas nuevas, finalmente no se casaban con ellas. Entonces, para casarse y dejar la prole, digamos, legítima, traían a todas estas mujeres viejas, jóvenes, lo que fuera, feas, bonitas. Entonces, te venía a casar y te tocaba el que te tocaba nomás. Claro, pues eso era todo, el que a la estaba un suerte poco a tu la olla. altura. Pero lo bueno es que en este caso, porque una de las cosas más importantes del poder colonial son las relaciones de poder, que era lo que hablábamos en la pausa respecto a Catalina de los Ríos, porque como ella era lo que se llamaba una benemérita de India, es decir, heredera por todos lados, descendiente de los conquistadores, esa era una situación, digamos, política que la emparentaba con todo el mundo. Entonces, eso le permitía a ella poder jugar, moverse en este mundo sin problemas, sin que le ocurriera nada. Es un poco contra todo lo que estamos peleando hoy día. Es bien, uno se da cuenta que el mundo no ha cambiado tanto, ¿no? Nuestro país no ha cambiado tanto. En el caso de doña Marina, entonces, que bueno, además que iba a heredar a Valdivia, que no era poco lo que tenía en el mundo, digamos, le costó mucho recuperar lo que Valdivia tenía, pero aún así recuperó una buena parte. Como tenía tanta hermana y tanto pariente y hermanos, ¿no?, también estaba emparentada con todo el mundo. Ella cuando llegó tenía 40 y algo años y vivió hasta los 90 años. O sea, vivió más en Chile que en España y alcanzó a vivir un año, creo, con Valdivia, una cosa así, porque Valdivia se vino y ella quedó sola, y luego cuando la trajo, él ya había muerto, y se instaló tenía una casa, digamos, como una especie de quinta, en la Alameda, más o menos cerca de San Francisco, y lo que se dedicó fue a manejar el poder. Es decir, finalmente convertirse como una especie de gran matriarca que dominaba a toda esta cantidad de sobrinos que finalmente tenía en 50 años de vida. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención que algunos poderosos chilenos, gente de mucha riqueza, hombres jóvenes, para casarse, por ejemplo, tenían que primero ir a pedirle la reverencia a ella, porque ella finalmente era la que manejaba todos estos hilos sociales, ¿no? Era la cabeza de una familia, que es lo mismo que le pasa a la Quintrala, a doña Catalina y a varias otras mujeres más, doña Isabel García de Cáceres, por ejemplo, que era propietaria entre otras cosas, de una tremenda viña que existía en el fondo donde pasa la ruta 5 Sur, hacia el poniente en Santiago, la viña de Cáceres, que terreno, o sea, todo lo que hoy día son Brasil y todas esas calles del barrio Brasil, todo eso, pero hacia la costa por miles de hectáreas, en esta tremendo parronal donde hacían vinos y fundamentalmente los exportaban. Entonces, bueno, todas estas viejujas, digamos, en el fondo, eran cabezas de familia. Acuérdense que los hombres se iban a la guerra, muchos de ellos morían, y entonces quedaban ellas viudas, con todo el control sobre unos hijos que morían. Hay unas señoras que son espectaculares, por ejemplo, doña Ana Farra Berris de Gamboa. Viuda, Ana Farra, buen nombre. Ana Farra Berris Imagínate de Gamboa. la fiesta. También emparentada con cuanta persona existe, viuda de Nicolás de Quiroga, que murió en la guerra, y que, bueno, cuando uno va investigando, además es entretenido ver, por ejemplo, la relación que ella establecía, porque ella era madre de varios hijos, con los hijos, que eran cabritos chicos, digamos, como no sé, como los niños, las niñas suyas de ustedes. Entonces, para empezar, el nombre, ¿no? Entonces, don Nicolás Lozada de Quiroga, y es un cabrón chico de 5 años o algo así. Y ella misma estaba todavía, cuando murió su marido, embarazada de un niño que tal vez iba a venir,
y ya le tenía un nombre. Si era hombre, lo iba a llamar don no sé cuánto, y si era mujer, doña no sé cuánto, ¿no? Y entonces uno al pequeño lo ve como ya grande, como parte en el fondo de un linaje, más que una personalidad, ¿no? Por eso mismo, como tú decías, la relación entre la vida y la muerte y la situación del individuo en la sociedad en esa época era totalmente distinta. Uno más era un símbolo y un heredero de un linaje que un ser humano con identidad y agenda propia, digamos, para explicártelo de alguna manera. Tú eras lo que venía detrás tuyo, de tus parientes, y por lo tanto ibas para allá y no tenías nada que decir, mire, mi vocación es la comunicación. Tu vocación era ser soldado porque eras hijo de soldados en la guerra y estabas sonado y te tenías que casar. No podías ser gay tampoco porque no estaba, a nadie se le podía ocurrir eso, ni siquiera a ti mismo, porque tu rol era tener hijos. Y esa carga hereditaria, por ejemplo, en el caso de la Quintrala, uno, claro, es cierto que uno es lo que su historia muchas veces le dicen que sea, y también es lo que el entorno te dice que seas. ¿El entorno ella la calificó como mala también? ¿O esta es una idea de Vicuña Maquena? ¿Ella en algún minuto tuvo conciencia de que generaba una imagen distinta de lo que generaba la mujer en la época? Y no para después. O sea, en algún minuto ella se creyó, sé cuánto, yo soy mala. ¿No? Mira, que soy mala, que soy perversa. Yo realmente no sé porque no he estado en la cabeza de ella, pero mira, de los rastros que uno puede encontrar en la historia, yo lo que te puedo decir es que la gente que llegó a conquistar América sentía que esto era su derecho. Ya. Que sus parientes habían trabajado mucho para poder hacer esto y que por lo tanto era su propiedad. Hay muchos casos en que los sacerdotes, por ejemplo, los trataban pésimo a los encomenderos, a los grandes ricos. Bueno, todos conocemos al padre de las Casas, ¿no? A Fray Bartolomé de las Casas, que defendió fuertemente a los indígenas en la zona del Caribe, pero acá en Chile también existió gente que defendía a los indígenas, por ejemplo el obispo Medellín, el obispo Fray Gil González de San Nicolás, por ejemplo, que daban peleas pero fuertes a favor de los indígenas, y en los momentos que podían les recordaban a los españoles que estaban cometiendo pecados al tratar a los indígenas así. Pero es raro porque de todas maneras seguía el maltrato, ¿te fijas? Seguía la mala onda, estas formas de tratar que era en el fondo de una crueldad que uno ni siquiera se puede imaginar. Y que la gente desgraciadamente estaba acostumbrada a eso, no le parecía raro que eso ocurriera. Salvo que fuera una mujer, claro. Sí, pues. Claro, eso era distinto. Emma, tú dices que dentro del material que tienen en el archivo está el testamento de Catalina de los Ríos. Sí, habíamos traído una imagen para que ustedes vieran, porque hay una cosa que se dice siempre, y es que ella no sabía leer, por ejemplo, y escribir. Y en realidad lo que habría que decir, honestamente, es que nadie sabía leer y escribir, ni siquiera ahí está apareciendo, ni siquiera los hombres, digamos, en el fondo la escritura, si tú te fijas, bueno, yo siempre digo en clases que esa escritura es una de las razones por las que la historia del siglo XVII es tan desconocida, ¿no? Escritura barroca, ese es Pedro Vélez, es un documento del Archivo Nacional, el testamento de la Quintrala. Lo estamos mirando en el streaming, para los que nos siguen en el streaming, los que nos están escuchando, solamente, claro, estamos viendo la imagen, se ve de lejos, hay algunos que realmente hacemos un acercamiento y uno alcanza a leer. ¿Esto se puede leer fácil, no? ¿Es difícil? Hay que estudiar para leerlo. Claro. O sea, ¿alguien lo leyó? Sí, yo. O sea, Sí, yo lo puedo leer no te diré con absoluta facilidad, pero ahí está el asunto que es tan famoso de las 1000 misas en cumplimiento, dice la primera línea, de año, ¿no es cierto? Esa es la primera línea. De San Agustín, dice. En el convento de Señor San Agustín, eso es lo que dice. Bueno, y en el fondo esas eran peticiones súper corrientes en esa época, ¿no? El pedir una cantidad enorme de misas para el descanso de su alma. Se entendía que esas misas podían librar de los pecados que se hubieran cometido en la tierra, en el fondo.
en la vida. Entonces, pero no solamente doña Catalina era la que pedía las 1000 misas, digamos. O sea, no era porque ella se considerara mala, digamos. Claro, yo decía 1000, ¿será una medida los 1000 misas? Sí, son hartas, porque si yo tú piensas 1000 misas en un año, significa que los de los 365 días van a estar diciéndole como 3 veces al día misa. Eso era muy corriente. Además, por ejemplo, los funerales duraban mucho más que ahora. Eran, no sé, 1 semana, 2 semanas, tenían ahí al fiambrecito ya bien cocido. Hace rato ya no era fiambre, digamos. Ya no era ni fiambre. Eso era con la idea de esperar a la familia que se viniera a despedir. Claro, que habían que hacer muchos preparativos para el funeral, y finalmente era una cosa bien macabra también, pensando en esta cosa de la violencia. Salían de noche desde la casa con velas, con una cantidad de sacerdotes, no sé, 100, 200 sacerdotes en una ciudad de este porte, que iban con velas, por ejemplo, con el cadáver expuesto, porque el ataúd se ponía al final, sin tapa, digamos, como todavía se usa en Italia, en algunos lugares del campo. Iban con flores, con incienso y toda esta cosa para disimular el olor. Iban haciendo lo que se llaman las posas, iban parando en prácticamente cada esquina, y ahí se hacían diferentes liturgias, se rezaban rosarios, etcétera, y luego seguían hasta que llegaban a la iglesia al momento del amanecer, como una señal de la esperanza en la resurrección, digamos, eterna. En el sur de Chile todavía hay algunos velorios, no vamos a decir que son precisamente ejemplos de recogimiento. Claro. Son duraderos y trasnochados. Sí. Y claro. Harto comida y harto para comer y para tomar. Sí, claro. Sí, eso era exactamente lo mismo. Se gastaba mucho dinero, había música, ropa especial, naturalmente todos de negro. Fíjate que me acordé que una de las cosas que más llaman la atención, y por eso es que yo decía esto de la discriminación, ¿no? Que no se fijó Vicuña Maquena, ni siquiera entendió, es que ella, una de las devociones que tenía era la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá es un milagro que había ocurrido unos años antes de su muerte, 80 años, algo así, seguramente que su abuela era devota de ella también, y es una aparición indígena, y es una devoción que se celebra en Perú y en Colombia, ¿no? Pero relacionada con cofradías, o sea, grupos de fieles, pero indígenas siempre. O sea, ahí tú ves como ella también se sentía esta cacica, ¿no? Ella mantiene varios de sus cultos, o sea, cuando te la venden como la bruja, digamos, la brujería. Estos son ritos indígenas, imagino, ¿no? Exactamente. Y seguro que ahí iban con música indígena, con tipos de iconografía también indígena, y concepciones en el fondo religiosas que venían de esta mezcla impresionante de culturas que era la colonia. Cuando uno piensa en esa colonia de la siesta, ¿no?, de las paredes blancas y del silencio, yo te diría que el mundo que yo he podido conocer a través de los documentos del archivo del mundo colonial es otra cosa totalmente distinta, llena de riqueza, lenguas distintas, culto, muy además sintonizados con su época, aun cuando no supieran leer y escribir, porque como yo les decía, nadie sabía leer y escribir salvo los letrados, ¿no es cierto?, que eran los que escribían de esta manera tan retorcida además. Entonces, salvo los mercaderes que podían anotar sus cuentas, en realidad nadie más leía. Entonces no es un pecado decir que esta señora era analfabeta, no tenía nada de analfabeta, en el fondo, porque manejaba tremendos negocios que ya se quisieran las empresas de hoy, ¿no? Y manejaba sus cuentas y manejaba sus asuntos legales, ¿no? Tenía abogados que trabajaban para ella. O sea, la tipa así se manejaba las cosas. Y lo mismo hacía doña Marina, que yo les mencioné, o la abuela de la Quintrala, doña Águeda, o todas estas señoras que tenían mucho poder. Porque cuando eran viudas, se quedaban con todo el poder. Ese es el punto. El hombre mandaba mientras estaba por la historia, lleno de viudas, me imagino, ¿no? Con hijos chicos, a veces se quedaban sin los hijos porque los niños se morían, y ellas se quedaban disfrutando de esta riqueza y de este poder, y lo hacían bien. Había más viudas que la que hubiera dejado San Pablo y si seguía México. Y en el caso de la Quintrala, ¿quién hereda? Heredó fundamentalmente el convento de San Agustín. Ella tenía un sobrino al que quería mucho, que se llamaba Nicolás Lisperger, que era incluso hijo natural de uno de sus sobrinos, digamos.
Y lo metieron a cura. En esa época era un impedimento ser hijo natural para ser sacerdote. No fue ningún impedimento para adentro, porque imagínate. Y entonces lo dejó heredero, por ejemplo, toda la parte de La Reina, que es una zona que es clásica de la Quintrala, ¿no? La Reina, Peñalolén, incluso partes de Vitacura eran partes de la chacra de doña... No tenía nada. Sí, era riquísima. Tenía, además de eso, hacia el sur, muchas tierras, en Talagante, como yo les decía, también al otro lado de la cordillera, que era, como ustedes se acuerdan, parte de Chile, ¿no? Sí. Cuyo, fundamentalmente Mendoza, en el fondo. Y bueno, se la dejó este sobrino a otra gente y mucha plata a la Orden de San Agustín, que era su otra devoción, Chiquinquirá y San Agustín. Así que, impeque. ¿Y descendencia de estos personajes llega al archivo a buscar información o no? Sí, no, descendencia no, pero los Lisperger... A retorcerse con lo que pudo haber tenido hoy día. Claro, bueno, la línea de varonía, que se llama, se extinguió finalmente. Ya. O sea, hay descendientes de ellos por línea femenina, no masculina. Pero llega gente a investigar sobre estos temas. La Quintrala es un tema muy interesante para mucha gente y todas estas mujeres coloniales también. Yo tengo alumnas estudiantes que están haciendo sus tesis, por ejemplo, en algunas de estas viejujas, para ver y incorporar a las mujeres a la historia. Pues es la idea, que no somos seres pasivos y simplemente unas brujas malévolas, sino en realidad señoras que les tocó su desafío en su época y que lo hicieron de esta manera. Desgraciadamente hay mucha información sobre esta gente con mucho dinero y no, por ejemplo, de la obrera, que uno podría pensar, de la mujer pobre, de la indígena. Sí. Ellas aparecen muy de refilón en algunos documentos. Ponte tú, una vez yo quedé pero impactando, ya como 3 días le decía a todo el mundo, pero estaba leyendo otra cosa y me apareció en 1593 en la descripción de la violación de una indígena ahí cerca en el fondo, lo que hoy día es el Mercado Central La Vega, ya. En la parte donde está el puente de Palo, que en el río. Y una violación que además había cometido un sacerdote a una indígena, y está toda la descripción de la violación. Estaba la pobre india ahí parada y de repente se le viene este loco encima y ella trataba de defenderse, manotazo, y el tipo la violó. Pero lo más impresionante de todo no era eso, sino que estaba rodeada de gente en el puente y en la orilla del río, y nadie hizo nada, se reían. O sea, ni siquiera estaba la concepción de que eso era un abuso. Claro. Y de ahí venimos muchos de nosotros, porque de esas violaciones muchas quedarían embarazadas, y ahí está el guacho que alguno de ellos logró sobrevivir y fue nuestro bisabuelito, digamos, no sé, estamos hablando de 1590, claro. Así, varias generaciones atrás, ¿no? Bueno, Emma, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Una cosa, porque si no me van a retar. Que la próxima semana en el programa del archivo vamos a hablar sobre el salitre, sobre la historia del salitre. Y una de las cosas que vamos a hacer es traer una carpeta que hicimos hace un par de años atrás con los afiches del salitre, que son en el fondo la propaganda que se distribuía fuera de Chile en diferentes lugares, en Japón, en India, en Europa, etc. Y son afiches grandes y muy bonitos, y lo vamos a entregar a algunos de los auditores que respondan a nuestras preguntas. Así que a todos los que nos siguen vamos a hacer ese regalo. Excelente. Muy bien, que lo escuchen en La Haya también. Buen aviso. Emma, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes. Porque habló. Emma de Ramón. Es que estos temas me encantan. Historiadora, subdirectora nacional de archivos y conservadora del Archivo Nacional. Estábamos hablando de las mujeres con poder en la época colonial, claro, basado en la Quintrala, pero conocimos varios nombres más y el contexto también. ¿Qué significaba en esa época ser mujer y qué tipo de poder efectivamente se podía manejar en esa época? Exactamente. Muchas gracias, Emma. Gracias a ustedes. Chao, Emma, nos vemos. Yo les quiero recordar que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, es un lugar para vivir plenamente la vida, departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente, plena independencia para vivir los años dorados, actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos. ¿Dónde puede llegar? En Normandía 1882, Comuna de Providencia, llamar al fono 22-343-0006 o visitar la página web residenciacasamia.cl.
Perdona, solo para mencionar, porque no los leímos antes, qué pena, pero están todos fascinados con la historia. Hay varios haciendo comentarios que tienen que ver, por ejemplo, Rodrigo Troncoso dice: lo más loco es que el concepto de hijo natural se radicó hace poquito nomás aquí en Chile, a propósito de lo que hablamos. Rocía Faúndez dice: a propósito de lo que comenta Emma de Ramón, autores de lectura recomendada en enseñanza media, 80% hombres. Doña Águeda era su abuela y le heredó gran fortuna. Su residencia estaba a los pies del Santa Lucía, dice Santiago Despierta. Facundia dice: qué gusto escuchar la verdadera historia de Chile. Manuel Barreto preguntaba: ¿y qué pasó con el pacto con el diablo? Si eso era cierto o no, porque aparece novelado. Sí, pues. Esa es parte de la mitología nomás, ¿no? Anda tú a saber. Pero puede tener que ver con lo que decíamos antes, que toda esta creencia de raíz más indígena que practicaba la Quintrala, que decían: no, esto no es el tradicional catolicismo, entonces otra cosa es brujería. Me imagino que podía ir un poco por ahí, ¿no? Tiene pacto con el diablo. Era mal visto para la época que una mujer pudiera manejar sus bienes como doña Catalina. Mandan muchos saludos, además. Gracias a todos por participar y hacerse preguntas, en fin. Ya, Emma, nos vemos entonces.